Este es el podcast del Grupo WOBE, La Gran Estafa FITS, presentados por estudiantes de Ingeniería Comercial, Wilson Tancara, Abraham Jerez, Estefanía Ramos, Rudy Vélez Quispe, Heriberto Flores Marcos. Y esto inicia así. Bueno, familia numerosa. En este capítulo se describe como uno de los principales implicados en la estafa el exdirector financiero de FINSA, José Antonio Fernández Rivero, habría creado un entramado de empresas en el extranjero para ocultar los beneficios de la compañía. Para ello habría utilizado a su familia como propietarios y administradores de la empresa. Sexta, la sombra de los García. Hace referencia a la implicación de otra familia, los García, en la trama de corrupción de FINSA. Los García habrían creado también empresas, sexta, en paraísos fiscales para canalizar dinero procedente de la empresa. Además, habrían obtenido préstamos, en algunos casos fraudulentamente, para adquirir bienes de lujo. La jueza encargada del caso FINSA, Carmen García Martínez, empezó a recopilar pruebas para determinar el grado de implicación de cada uno de los acusados. También se describe la declaración de algunos de los empleados de la empresa que pusieron en evidencia las irregularidades cometidas. ¿Cómo se descubrieron las irregularidades financieras cometidas por los acusados? Gracias a los seguimientos y las operaciones bancarias que se llevaron a cabo. Los bienes de lujo que adquirieron los acusados con el dinero que habrían obtenido de forma ilícita, se describen algunos de los automóviles, yates, aviones y propiedades inmobiliarias que poseían. También había otra prueba más evidente de la trama de corrupción, la transferencia de $500,000, que uno de los implicados, Pedro Antonio López Salcedo, habría realizado a una cuenta del fiscal encargado del caso, López Salcedo. Habría intentado así comprar el favor del fiscal para que redujera la pena que le impondrían. Sin embargo, el fiscal denunció la transferencia y el caso se hizo aún más mediático. Extraña coincidencia. Lo dicho anteriormente por el gerente Orcobol, de que se le había dado $500,000 al fiscal de distrito para solucionar los problemas de FINSA y de las demás inmobiliarias, tiene una exacta coincidencia con los registros periodísticos de la época. El 30 de marzo de 1990, en los periódicos Los Tiempos y Opinión de Cochabamba, la Superintendencia de Bancos publica que las 5 inmobiliarias están funcionando al margen de la ley, por cuya razón pide al fiscal de distrito clausurarlas. Lo que llama la atención de este aviso es que dicha superintendencia, lejos de ser ella misma la que proceda a clausurar, ya que correspondía y tenía toda la autoridad para clausurar, derivó esta competencia al fiscal de distrito. El 16 de abril del mismo año, la superintendencia llega nuevamente a Cochabamba, pero esta vez con actitud diferente. En sus declaraciones señala que vino a evaluar los servicios que prestan las inmobiliarias para legalizarlas. Esa misma fecha, el fiscal de distrito da su dictamen, en la que dice: dictamina las firmas FINSA, Multiactiva, Orcobol, Vial e Inbank, que podrán proseguir con sus actuales operaciones comerciales, señalando además que la Fiscalía es la única que puede clausurarlas. Lo importante de todo este dictamen es que tranquilizó a todos los propietarios de las inmobiliarias y sus clientes. Esta cronología periodística mencionada anteriormente demuestra claramente que hubo una clara colusión entre la Fiscalía Distrital y la Superintendencia de Bancos
para encubrir, fomentar y lucrar con el funcionamiento ilegal de Finsa y las demás inmobiliarias. El peloteo. Peloteo significa un intercambio de pases de pelota. Esto es lo que exactamente ocurrió entre la Superintendencia de Bancos y el ex fiscal de distrito de Cochabamba, cuando estalló el caso Finsa y las inmobiliarias en 1991. Ambas autoridades se acusaron mutuamente de haber permitido el funcionamiento de dichas inmobiliarias y de no haberlas clausurado oportunamente. El ex fiscal Peñaranda dijo que era tarea de la superintendencia, mientras que el superintendente Luis del Río dijo que fue el ex fiscal Peñaranda el que impidió la clausura, alegando que esa era competencia exclusiva del Ministerio Público. De por medio estaba la acusación de que ambas autoridades habían recibido millonarios sobornos para no hacer nada y dejarlas funcionando. Después de estas fricciones entre estos dos personajes, uno del ADN y el otro del MIR, los dos del mismo gobierno, todo volvió a su cauce y un manto olvidó y cubrió este impasse entre estas ambas autoridades. $300,000 al superintendente. De mayo a junio de 1990, luego de escándalo que causó el superintendente con relación a las inmobiliarias, el licenciado Nelson Arévalo y los gerentes de las demás inmobiliarias buscaron solucionar todo y asimismo legalizar las inmobiliarias. Nelson Arévalo viajó a La Paz y se reunió con la hija del superintendente, María Eugenia Escobar, donde acordó que por la suma de $300,000 iban a solucionar el problema de las inmobiliarias Orcobol, Finsa, Multiactiva e Inbank y lograr la legalización de las mismas. Los 4 gerentes de las inmobiliarias festejaron el nuevo consorcio luego de entregar $300,000 a la hija del superintendente de bancos, operación en la que cada uno puso la cuota parte que le correspondía. Esta acción conjunta de alguna manera los unió para enfrentar futuras contingencias. Hablaremos sobre los 4 millones en depósito. Luego de un corto periodo de sosiego que permitió a todas las inmobiliarias a seguir recolectando dinero de sus ingenuos humoristas, nuevamente volvió la zozobra para ellas ante nuevas exigencias de políticos, parlamentarios y burócratas que exigían su parte del festín. Las presiones se acrecentaron y el temor pronta clausura de las inmobiliarias llevó al pánico a los propietarios. En estas circunstancias, Nelson Arévalo visitó a la familia Escobar, padre e hija, para asesorarse en la pronta conversión de Finsa, primero en casa bancaria y después en banco. Se dice que el señor Jaime Escobar y su privilegiada hija aconsejaron a Nelson Arévalo a la entrega del monto de dinero señalado para que Finsa se pudiera convertir en un banco de actividad múltiple, logrando que Nelson Arévalo le entregue $3,928,000, que era todo lo que tenía en ese entonces. La vida enseña que la fama no solo atrae la felicidad, sino también la desgracia. Hay quienes sacan provecho del famoso a través de padrinazgos y agasajos, pero también los que quieren compartir la fortuna del famoso a cualquier precio. El 21 de febrero de 1991, luego de conocido el levantamiento de cargos por narcotráfico a favor de los hermanos Arévalo, se sucedieron tensas horas de angustia e incertidumbre entre los miles de ahorristas de Finsa. En la plaza principal y en las inmediaciones del edificio
Finza, que continuaba cerrado, unas 10.000 personas esperaban conocer alguna información que los tranquilice, y en el seno de aquella masa de humanidad desesperada circulaban los más insólitos rumores. Dice que los Arévalo han ido a Colombia a traer dinero para devolverlos. Dice que el gobierno los apoya y que todo se soluciona. La estafa cometida por Finza y otras inmobiliarias no solo causaron dolor, desesperación y pérdida de bienes en los demás, de 50.000 afectados y sus familias, sino también, en algunos casos, la muerte de muchos ellos, que su impotencia por no poder recuperar su dinero y en situación de crisis familiar total, prefirieron quitarse la vida como única salida de su tragedia. Los que optaron por esta terrible solución final no aceptaron prolongar su agonía, prefirieron la astucia inmediata por mano propia. Nelson Arévalo, en 1991, pensaba entrar en la política, por lo cual corría por su mente primero ser alcalde, luego diputado. Luego, al pasar de los años, en una investigación dada, se descubrió que el director Nelson Arévalo había sido embrujado. Se descubrió una caja en su vivienda, donde había un muñeco que contenía cabello, prendas íntimas, junto con otros objetos maléficos. Se dice que esos eran para anular la potencia viril y sacarle más dinero. Nelson Arévalo despilfarró el dinero de sus ingenuos ahorristas, no se privó de nada, gastó a la manera de Aristóteles. Gastó en bebidas, fiestas, regalos amigos, mujeres, amantes, lujos, carros, de todo. Era tanto el apogeo que los altos empleados hicieron de la empresa la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Luego que 50.000 personas estafadas por las inmobiliarias, mismas 50.000 personas estafadas fueron víctimas por los políticos, donde ellos les prometían que si iban a entrar al gobierno les iban a devolver su dinero. Tanto fue así que la mayoría de las personas estafadas hicieron campaña gratuita por el partido MNR. Al final no obtuvieron nada, solo recibieron una burla por parte de los candidatos. En 1993 la oferta del MNR volvió. Les dijo que si ganaba la presidencia les devolverían su capital, pero una vez más que apoyaron y ganó el MNR se olvidaron de la promesa dicha. El informe policial nos dice que en la mañana del 30 de septiembre de 1991, a las 8 a.m., fue encontrado el cadáver de Nelson Arévalo dentro de un jeep, con las manos emanilladas, atrás con un disparo en la cabeza. Las investigaciones llevaron a que se suicidó. ¿Quién mató a Nelson Arévalo? ¿Asesinato o suicidio? La madrugada del lunes 30 de septiembre de 1991 fue encontrado el cuerpo sin vida de Nelson Arévalo en el asiento trasero de su Jeep Suzuki con placa 507, estacionado en la Plaza Constitución de la ciudad de Cochabamba. Se maneja varias hipótesis. Una de ellas es que tenía muestras de haber sido esposado y que recibió un balazo a quemarropa, la cual había ingresado por la oreja derecha, destrozándole a sí mismo todo el cráneo. Otra de las hipótesis que se maneja es que la policía, en cuanto llegó al lugar para el recojo del cadáver, para así confirmar la identidad del occiso y pasarlo a la morgue donde se le practicaría la autopsia, dio a conocer que había recibido varios impactos de bala, los cuales habían dado en órganos vitales, los cuales habían acabado con su vida de manera casi instantánea. Y también está la hipótesis que maneja la policía, ¿no?, la cual se trata de homicidio o suicidio. En este caso nos dicen que Arévalo había planeado y pagado su muerte a mano de uno de sus guardaespaldas. Es cierto que fue el principal protagonista de la estafa y que ya andaba en sus últimos días muy angustiado y entregado a la bebida, pero nadie creyó esta tesis, ya que viendo cómo él vivía, además de
institución muy desprestigiada, su amante y secretaria personal, la ya citada Liliana Adriasola, también dijo que Nelson Arévalo no descartaba la posibilidad de autoeliminarse al verse atrapado en un callejón sin salida. Lo cierto es que al final no se sabrá lo que pasó porque su muerte no se esclareció. Y quizás nunca lo sea, por aquel principio que tienen los mismos policías y que repiten, ¿no? Tiempo que pasa, verdad que huye. A lo largo de toda esa jornada se estuvo recibiendo en los medios de comunicación testimonios y reacciones acerca del suceso trágico. Entre ellos fueron que se merecía tal muerte porque había hecho demasiado daño, que su vida era un infierno, no podía dormir de preocupación y pasaba la mayor parte de su tiempo alcoholizado, que las presiones terminaron con su existencia y no le quedaba otra vía más que la del suicidio. Incluso hubo una hipótesis que se lanzó en la cual decía que estuvo pidiendo que lo maten a los oficiales carabineros de su cuerpo de seguridad, que incluso había ofrecido $5,000 anticipados para aquel que le diera muerte. Claro, no obstante, esto solo fueron especulaciones y cosas que dieron los mismos ahorristas. La sentencia se dictó el 29 del 3 del 2004, después de 10 años de estar deambulando entre los estrados estrados judiciales. Se dictó un sábado 29 de marzo. Contra los responsables del caso de la inmobiliaria Finsa, que estafó a más de 21,000 acreedores y alrededor de $51 millones. La sentencia emitida por el juez tercero en partido no le dio una satisfacción a los damnificados. En primera instancia, el proceso inició con 42 personas, luego contra 48, y de los cuales tras la sentencia solo 2 tienen sentencia condenatoria y 16 fueron absueltos. De estos 2 personas que fueron condenadas son los hermanos Carlos y Eddie Arévalo, los cuales decían: para mí es un premio a la impunidad, en razón de que no se castiga a quienes tuvieron responsabilidad. Si bien se condenó a 2 de los principales autores de responsabilidad nata, los 16 restantes se benefician de la absolución. Protestó el asesor legal de los afectados, Eduardo Rojas. Los hermanos Arévalo fueron remitidos a la cárcel de San Antonio. No obstante, gozaban de salidas frecuentes con el permiso generoso y solidario de sus carceleros para ir a divertirse y en fiestas a puertas cerradas. También se convirtieron en hermanos de una secta evangélica. Claro, fue un secreto a voces en Cochabamba. Y lo que se podría decir que esperanza a los prestamistas más ingenuos, los que todavía decían que ¿por qué los hermanos Arévalo, si se han convertido a un sincero cristianismo, no confiesan por fin dónde están los dineros estafados? De la cual surge la pregunta del millón: ¿dónde están los $56,000 millones? El anuncio de la inminente libertad de los hermanos Arévalo reactualiza la gran estafa y al mismo tiempo replantea la pregunta sobre cuál fue el destino de la fortuna evaluada en $56 millones, lo cual fue acumulado gracias al dinero de los miles de prestamistas. Se maneja hipótesis de que fueron depositados en bancos extranjeros y que ese monto no se pudo haber gastado ni con los derroches excesivos que se daban los mismos hermanos, ¿no? Los testimonios que se tiene de las primeras alarmas fueron las preguntas que se lanzaron en un mes de julio al Canal 13, por ejemplo. ¿Podrían decirme dónde está la empresa comercial o industrial o de exportación que sea capaz de un rendimiento del 60% anual? Porque el 40% repetido en 12 meses resulta 48% anual. Mis gastos administrativos y otros los que se necesita ganar son al menos unos 60%. Y tal actividad lucrativa que no sea con el narcotráfico no existe. También se halló una lista de otros periodistas como Wilson García Mérida, el cual publicó un cuadro en Los Tiempos con tales preguntas que se dio a conocer, ¿no?
Y también en esta lista estaba lo que se gastaba en la publicidad de las inmobiliarias. También dio una lista en los periódicos en el cual se detallaba el nombre de los periodistas y cuánto recibían regularmente su pago de salario. Al final de esos días, faltando casi unos pocos días después de haberlo publicado, este fue apuñalado por un sicario en pleno centro de Cochabamba. Este ya una vez que lo dio por muerto, se fue del país y el periodista a días de hoy sufre con secuelas irreparables que le dio la perforación de los intestinos. A su vez hay varios testimonios y uno de los que más resalta es este, el cual lo vamos a relatar en tercera persona para que lo entiendan. Recibí una llamada de mi comadre, al que respetaba mucho. Me pidió que fuera a almorzar con su familia, en la cual me pregunta: ¿cómo es que atacas a los Arévalo? ¿No sabías que son honrados, que nunca nos fallan con los intereses o que pagan puntualmente? Además son trabajadores, yo los conozco. No voy a hacerles cambiar de opinión, tan solo quiero que me den el nombre de la prensa en la cual invierten y qué les da tanta ganancia que pueden repartir tanto, repliqué, ¿no? Por último, terció mi comadre: aunque estén exportando pichicata, poco importa si comparten sus utilidades con tanta gente. Una vez terminado el almuerzo, me quedé pensando en cuán equivocado estaba mi comadre. Un hombre, el cual tenía un esposo de estado militar, autoridad que había sido en sus tiempos. No pasaron muchos meses que se vio aquejado por un cáncer que lo obligaba a realizar un viaje urgente al exterior. Vendió un departamento suyo en La Paz y como parte del mismo llegó a Finza. La esposa consultó con Nelson: ¿qué pasa si deposito $10,000 al 5%? ¿Me puede adelantar 3 meses? Claro que sí, respondió Nelson. Con usted haremos una excepción. Aquí tiene $1,500 de anticipo de intereses. Mi comadre, más que feliz, me llamó para darme la noticia. Cuando regresó de Buenos Aires, ya había estallado la burbuja. Nunca más pudo recuperar el resto de los 10,000. Finza se había tragado todo su capital y el de los 28 socios. Nelson, quien ahora yacía muerto, descansaba de vivir en un permanente embrollo de 24 horas. El acoso que recibía era a tal grado que lo llevó a acabar con su vida. De los millones de dólares que habían desaparecido, la enorme pirámide erigida en base al juego de capital e intereses se había desmoronado. Esta historia se repitió también en Colombia y Ecuador, en donde la pirámide colombiana mezclada con la droga y el crimen había llegado copiada de Cochabamba, Bolivia,